Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a una lección más de nuestro curso de seminario de apreciación literaria con énfasis en literaturas regionales y emergentes. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema nuevo, el tema número 3, y este tema está dedicado ya a la cultura y literatura regional. Vamos a empezar a explorar cómo acercarnos, cómo entender este fenómeno que llamamos la región, su literatura, su cultura. Vamos a revisar algunos textos, vamos a empezar a encontrar algunas herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan acercarnos a esta literatura, pero lo más importante es que vamos a empezar a entender por qué vale la pena que llevemos esta literatura regional o las literaturas regionales, las empecemos a llevar a las aulas, a los salones de clase, y cómo los estudiantes de secundaria de cualquier parte del mundo se merecen, tienen el derecho a que en sus salones de clase estén presentes textos de literatura creados en su propia comunidad con su propio, perdón, su propio referente cultural. Bueno, entonces empezamos con esta lección número uno que tiene que ver con la aproximación a las culturas regionales. Empecemos recordando un poco el punto de partida de nuestro bloque 2, que tenía que ver con las perspectivas de estudio que podemos empezar a llevar a cabo en relación a lo literario. Decíamos en aquella ocasión que había dos grandes perspectivas de estudio que están de alguna manera enfrentadas. Estas dos perspectivas de estudio que están enfrentadas de alguna manera o que son disímiles, para decirlo de una manera más suave, eh, están definidas por lo siguiente. La primera de ellas comprende todo el acercamiento inmanentista al objeto literario. Este es el análisis formal, el análisis estructural. Ese tipo de análisis que trata de acercarse a la literatura entendiendo cómo funciona, cuál es el mecanismo que la hace funcionar. Es decir, nos acercamos al fenómeno literario como un artefacto con su propia estructura, con su propio mecanismo. ¿Ok? La otra propuesta de análisis, y que no necesariamente elimina a la primera, es el análisis cultural, una aproximación de carácter contextual, es decir, estudia los objetos literarios no como artefactos interesantes en sí mismos, sino conectados con el entorno en el cual se producen, con las identidades, las perspectivas, los sujetos y las comunidades desde los cuales emana el objeto literario y donde también es recibido en calidad de lectura. ¿Ok? Eso es importante notarlo. Nosotros nos íbamos a inclinar por esta perspectiva cultural en esta segunda parte del curso, porque ya en seminario 1 explotamos y recurrimos al análisis estructural como un elemento, como un escalón que nos permite mejorar o hacer viable el análisis cultural de los textos. En ese sentido, el análisis cultural, la aproximación contextual, estará muy interesada, decíamos, en el análisis de las identidades y cómo éstas se manifiestan dentro de un texto. Bueno, vamos a ver cuando hablamos de identidades exactamente de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de la manera en que los textos expresan una perspectiva en relación con sobre todo, no exclusivamente, pero sí sobre todo, con alguno de estos tres aspectos. El aspecto de género, que nosotros estuvimos revisando en la primera parte, en el tema 2 de este mismo bloque, con una aproximación a los textos de perspectiva femenina. Ok, evidentemente nos faltó mucho de analizar sobre las otras posibilidades de la expresión de género. No entramos a la literatura queer, ¿no? A la literatura que se acerca a las identidades gay, a la identidad lésbica, a las identidades trans, a las identidades bisexuales, a todo el espectro de posibilidades en las que el género, nuestra orientación sexual y nuestra identidad sexual puede exponerse, puede materializarse en un texto literario. ¿Ok?
Vimos más o menos a qué había que prestarle atención a los textos y tratar de identificar ciertas perspectivas de género y cómo unas y otras estaban en contraposición, se distanciaban o se agrupaban. ¿Ok? Otra de las posibilidades en las que la parte identitaria de un texto puede salir a flote es a partir de los elementos étnico-culturales, la pertenencia pues a un grupo, a una comunidad claramente identificada de carácter étnico. Pensemos por ejemplo en nuestro país los diferentes grupos indígenas, los pueblos originarios. Eso le da a un texto producido en esas coordenadas ideológicas, en esas coordenadas identitarias, pues le va a dar un matiz interesante para los estudios culturales, para la lectura cultural del texto literario. Bueno, también hay otras posibilidades, no necesariamente la identidad de carácter indígena, sino que dentro del mismo país, dentro de la misma comunidad mestiza nacional, podemos encontrar otras identidades, las identidades regionales les llamamos, ¿ok? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Finalmente quedaría como pues otra de las posibilidades identitarias dentro de un texto literario, pues las expresiones de clase social, ¿ok? Esto es muy importante. Y hemos leído varios textos en los que la identidad de clase se manifiesta de una manera muy clara, aunque no nos hemos metido a estudiar con detalle cómo es que esto queda representado en un cuento. ¿Ok? Por lo pronto, nosotros durante este tema número 3 estaremos abordando las identidades étnico-culturales en un texto literario. Sin embargo, antes de pasar a eso, es necesario primero esclarecer un poco el concepto de cultura con el que vamos a estar nosotros trabajando durante este tema número 3. Veamos un poco sobre cultura, el concepto de cultura. Ustedes estarán familiarizados con un concepto de cultura construido desde la antropología, ¿no? Si como ustedes saben, la antropología es esta área de estudios, esta área académica que aborda el fenómeno cultural ya de manera directa, ¿no es cierto? Son los especialistas en esta área. Desde un punto de vista antropológico, la cultura comprende un universo muy grande de elementos. Es un elemento muy complejo, un término, un concepto muy complejo. ¿Ok? Y no necesariamente siempre que se dice la palabra cultura se está utilizando en la acepción antropológica del término. En términos muy sencillos, muy simplificados, diríamos que la cultura para la antropología pues es el conjunto de elementos materiales e inmateriales que una comunidad determinada, que un grupo de seres humanos acumula durante un cierto lapso de tiempo y transmite a sus siguientes generaciones. ¿Ok? Cuando decimos que la cultura se compone de un aspecto material, bueno, pues estamos pensando nosotros en todos los artefactos que una comunidad puede crear y puede acumular a lo largo del tiempo, ¿no? Desde una olla para cocinar hasta una computadora, un satélite, lo que tú quieras, ¿no? También dentro de esta cultura material se incluyen elementos asociados al territorio, al espacio, pero el espacio habitado y delimitado por una cultura determinada. ¿Ok? Por ejemplo, todas esas modificaciones que las comunidades hacen a los espacios, a los lugares, su presencia misma produce una transformación de la geografía, produce una transformación de la orografía, por ejemplo, ¿no? La desviación de un río, ¿no? O la construcción de una presa, o la construcción de un estero artificial, no sé, piensen, por ejemplo, esos cambios a nivel geológico que produce la presencia humana y que se hace de manera intencional y se generan transformaciones al espacio, son parte de la cultura material de una sociedad. ¿Ok? Tenemos también la cultura inmaterial, que es quizá con la que más familiarizados estamos, ¿no? Por ejemplo, la lengua, este artefacto inmaterial que yo estoy manipulando en este momento y que estoy materializando de alguna manera a través del sonido, eh, es parte del acervo cultural de mi comunidad, ¿no? El español, esta variedad específica del español en la que yo estoy hablando,
forma parte de mi cultura y no está plenamente materializada, es un conjunto de signos, de sistemas, de relaciones que están guardados en mi cabeza y que se transmiten cada vez que nosotros le enseñamos a un niño o criamos a un niño en el contexto comunitario y le transmitimos esta manera de hablar. Es todo un área de estudio interesantísimo. Las costumbres, los rituales, las prácticas que llevamos a cabo todo el tiempo, constantemente, desde nuestra manera de sentarnos a la mesa, nuestra noción de el aseo personal, el movimiento de las manos, todo el lenguaje no verbal que utilizamos, todo está marcado por la cultura, ¿no? Es parte de esa cultura inmaterial. Y obviamente también el conocimiento, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos, los saberes así generalizados, forman parte de la cultura, ¿ok? Sin embargo, cultura, cuando decimos cultura, no siempre estamos hablando de este concepto de carácter antropológico. A veces estamos hablando también de otras cosas distintas. Estamos usando acepciones distintas del término cultura. Pensemos, por ejemplo, en estas tres acepciones diferentes del concepto de cultura. Por ejemplo, ustedes notarán que muchas veces se hace referencia al término cultura como alta cultura. Esto es muy importante, ¿no? Esta jerarquización que hay entre pues el concepto mismo de cultura. A esta, cuando se utiliza el término alta cultura, que cada vez está es menos frecuente, ¿no? Ya hay una tendencia, pues, ¿no? A evitar esta visión elitista, clasista, ¿no? Pero normalmente cuando se utiliza el término alta cultura, cuando ustedes ven que las instituciones públicas hablan de cultura, por lo general se están refiriendo a las bellas artes, ¿ok? A la música, la danza, el teatro, la literatura, pero siempre con la que está determinada dentro de las instituciones, ¿ok? Este es pues el concepto de alta cultura, decimos, está conectado con la noción de las bellas artes. Pensemos pues no en toda esta tradición culta que emana de ciertas instituciones. Cuando digo instituciones me refiero a que pueden venir una academia, eh, los colectivos de artistas reconocidos, vos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo ese sistema cultural que rodea a la música clásica, los conservatorios, las academias de música, las universidades, las grandes fundaciones dedicadas a las bellas artes. Y lo mismo pasa con el teatro y lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el premio Nobel como, como una propuesta de la literatura a partir de las bellas artes, ¿no? Una institución internacional, una fundación con mucho dinero que determina cuál es la literatura en todo el mundo que vale la pena. A eso nos referimos con alta cultura. Luego tenemos el otro concepto que es cultura popular. ¿Ok? Aquí hay que estar muy conscientes porque en inglés, cuando se utiliza el concepto de cultura pop, no se habla en lo mismo que se utiliza en español con el término cultura popular. La cultura pop en el habla inglesa se orienta más hacia la cultura de masas, de la cual vamos a hablar ahorita. La cultura popular en español, por lo general, nos referimos a la cultura tradicional, la cultura que emerge de las comunidades, la que no está organizada en instituciones pertenecientes al Estado, que no son oficiales, sino que surge pues de la misma organización comunitaria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en toda la música que generan las pequeñas comunidades, desde los pueblos, las comunidades indígenas o los barrios, ¿no? Donde se van gestando formas de manifestación musical muy interesantes y muy diferentes a las que vienen de las bellas artes, ¿no? Por lo general son producciones artísticas que no responden a estudios o grados académicos como en el mundo de las bellas artes, ¿no?
donde la misma comunidad las produce y las consume, ¿ok? A diferencia de las bellas artes, que se consumen por un público que pertenece a un cierto estrato social, ¿verdad? Y que no está por lo general en el mismo lugar donde se produce el arte. Pensemos, por ejemplo, como en Italia se produce una gran cantidad de productos de ópera, ¿no? De música clásica, pero esos productos se consumen pues en todo el mundo, en muchos lugares del mundo que están muy lejanos a la comunidad donde están generados. Y curiosamente, muchas de las personas, la mayor parte de las personas que viven en, pensemos en un lugar como Florencia, por ejemplo, jamás en su vida consumen, consumirían ni consumen el producto de las bellas artes que se genera en su misma ciudad, a unas cuantas cuadras, a unas cuantas casas, calles del lugar donde se produce las grandes obras de arte de la música clásica o de la ópera, son desconocidas para los habitantes de ahí. ¿Ok? Lo contrario sucede con la cultura popular. La cultura popular, por lo general, su gran consumidor está en la misma comunidad que las genera. Y solo en ocasiones muy específicas, esos productos de la cultura popular, de la cultura tradicional, se exportan a otras comunidades separadas, más lejanas, a las que les llama la atención, ¿no? Y puede darse el caso que la alta cultura se apropie o retome elementos de la cultura popular, de la cultura tradicional, los transforme y los adapte. Piensen, por ejemplo, en toda la música nacionalista del periodo nacionalista en México, la música clásica, el guapango de Moncayo, ¿no? La noche de los mayas, bueno, tenemos una gran cantidad de música clásica que se produjo en México entre los años 30 y los años 50, que lo que hacía era retomar elementos de la música popular y los convertía en música clásica, ¿ok? Para el consumo de estas otras comunidades, de una comunidad internacional, de cierta clase social, con cierta formación, que le parecía exótico e interesante. Ok, vamos ahora entonces con el otro concepto, que es cultura de masas o la cultura pop en habla inglesa. Esta es una cultura que más que venir de una comunidad surge de los medios masivos, se transmite a partir de los medios masivos de comunicación, el cine, la televisión, la radio, la prensa o en el mundo actual a través de ciertas plataformas que permiten esta construcción de productos mediáticos. Pensemos en sitios como YouTube, las grandes plataformas que construyen productos de entretenimiento, ¿no? Como Netflix, como Vimeo, como Claro Video, no sé, Amazon, todas esas plataformas. Esos son productos mediáticos. ¿Por qué los distinguimos de la cultura popular generada en las comunidades o de la alta cultura generada en instituciones dedicadas al arte? Pues porque la cultura de masas responde generalmente al diseño dentro del mercado, ¿no? Son empresas privadas que construyen productos culturales a partir de un diseño pensado en responder al mercado, a la comercialización de estos productos. Por eso también le llamamos a esto, pues, ¿no? Cultura comercial, pues, ¿no? La música comercial, el cine comercial, ¿no? Viene de esa cultura de masas, responde a eso, ¿ok? Bueno, vamos avanzando entonces en esta ampliación del término cultura. Nosotros podemos, así como hablamos de ahorita de una alta cultura, una cultura popular y una cultura de masas, también podemos hablar de una literatura, pues, ¿no? La literatura forma parte de esos tipos, de esos tres áreas de la cultura, esas tres diferentes culturas, ¿no? Tenemos literatura que está centrada en la alta cultura, es decir, pensemos por ejemplo en la literatura que queda canonizada por los premios Nobel, ¿no? Es una literatura que está diseñada, está creada para ese público, para un público de élite. Luego tenemos literatura popular, literatura que se construye en las comunidades, que emerge de las comunidades y se consume por las mismas comunidades, ¿ok? Es muy distinta. A veces una pasa de un ámbito al otro, ¿ok?
Y hay también una literatura de carácter mediático, una literatura que le responde antes que nada a las necesidades del mercado editorial. Digamos que ahorita, en este momento de la historia, lo que predomina es esta cultura, ¿no? Una literatura que responde al mercado, una literatura que se produce por diseño a partir de cómo las editoriales comerciales deciden qué tipo de literatura quieren que llegue al público, cuál creen que el público quiere y cuál quieren fomentar entre el público lector. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando y vamos ahora a tratar de acercarnos a otras tres nociones de cultura. ¿Ok? Ya hablamos de la alta cultura, la cultura popular, la cultura mediática. También las personas cuando hablan de cultura pueden estar hablando de estos otros tres fenómenos. La cultura universal, la cultura nacional o la cultura regional. Yo le puse cultura literatura para más o menos igualar las dos cosas. ¿Okay? Esto que voy a decir sobre la cultura vale también para la literatura. Hablamos de cultura universal, literatura universal, cuando es una literatura que responde a valores occidentales. Se nos hace creer, se pretende que sea una literatura que no tiene identidad, aparentemente, que es universal, que vale para todos los seres humanos. Pero sabemos perfectamente que esa cultura, que esa literatura, está centrada en una visión eurocéntrica. ¿Ok? Eurocentrismo, un término importantísimo. La visión desde Occidente, la visión que emana desde las naciones de Europa. ¿Ok? Y que ha sido exportada e implantada en muchos otros continentes, en muchas otras naciones, incluyendo América Latina y en particular México. ¿Okay? Bueno, esta es una literatura que genera una tradición culta. Es el famoso canon literario. ¿Okay? Los textos literarios reconocidos como con los mayores valores artísticos, las obras de mayor perfección, de mayor trascendencia artística. Ojo, aquí muchas veces la tradición culta, el canon, además de incluir textos occidentales, textos de la tradición europea y occidental en términos generales, incluye algunos textos producidos en otras coordenadas geográficas. Pero esos productos que se incluyen de otras coordenadas geográficas son productos que la tradición eurocéntrica, que la tradición occidental ha asimilado como parte de su acervo. ¿Ok? Pensemos, por ejemplo, en un texto como Las Mil y Una Noches, ¿no? Que es la tradición oral, la tradición popular de los pueblos semíticos allá en la península arábiga, ¿verdad? Recolectados durante mucho tiempo en muchos países, en muchas comunidades, y que después la cultura, la literatura occidental absorbe y retoma. ¿Ok? Pero son muy escasos. ¿Ok? Se trata de una literatura producida en las lenguas dominantes del mundo, ¿no? Vamos a encontrar que la literatura universal, el acervo de la literatura universal, las grandes obras literarias, pues la mayor parte de ellas han sido escritas primero en latín o en griego, lenguas dominantes para Occidente. Después producidas en francés, producidas en inglés, producidas en alemán, producidas en español también, el español ibérico, el español del Renacimiento, por ejemplo. Pero siempre van a estar marcadas por eso. Es un predominio de las lenguas, ciertas lenguas. Siempre la tradición universal pretende que no le importa mucho la lengua en la que esté escrita. Que cualquier literatura que sea valiosa, no importa en qué lengua esté escrita, puede formar parte del canon. Pero no es así, sus números hablan solos. Ok, también dice que es una literatura, podemos pensarla en esta literatura universal o el concepto de literatura universal como una literatura que privilegia el individualismo, la manifestación de la identidad individual, o así se le quiere leer. ¿Ok? Se valora por sobre todas las demás cosas, todos los contenidos posibles, la universalidad de una experiencia humana generalizable a cualquier país, a cualquier cultura, a cualquier lengua. ¿Ok? Por eso cuando se exaltan los valores de la literatura clásica, se piensa en la posición en la que pone al individuo. ¿Ok? Tenemos también la literatura nacional. Esta es una literatura que responde a los valores de una nación. ¿Ok?
un pueblo que se convierte en nación. Es un proceso interesante, ¿no? Esto es un fenómeno moderno. Las naciones nacen con la modernidad. Allá en el Renacimiento se empiezan a formar, a gestar las naciones, los nacionalismos. Entonces por ahí vamos a tener una identidad que privilegian estas literaturas nacionales, una identidad generada por las instituciones. Cuando digo instituciones me refiero a el Estado-nación, ¿verdad? Puede ser la corona, ¿verdad? Un emperador, un rey, ¿no? Eh, una corte determinada, ¿no? O puede ser una nación moderna, un país, ¿verdad? Una república, como en el caso de México, que México, cuando se vuelve un país independiente, una república, se construye una literatura nacional, una cultura nacional. Y esta va a implicar forzosamente la adopción de una lengua como una lengua nacional, el establecimiento de una geografía, ¿no? Un territorio propio que se celebra, que se le presenta constantemente, una historia común de esa nación, una historia obviamente recortada, ¿no? Generada para encajar en la idea de que la nación preexistía a la fundación de la nación, le preexistía un pasado que se había ido recolectando. Y finalmente un conjunto de símbolos, de sistemas simbólicos, que pueden implicar las costumbres, los emblemas, los signos particulares de una cultura, una manera de entenderse, una manera de hablar, un conjunto de valores. Frente a esta literatura nacional, nosotros podemos ya pensar en las literaturas regionales, como literaturas o culturas que surgen para entronizar de alguna manera valores subnacionales, valores que son atribuidos a una comunidad dentro de una nación más grande, ¿ok? Por eso le llamamos subnacionales, abajo de la nación, ¿ok? Son identidades de carácter colectivos. Por lo general, estas identidades regionales no responden, pues no son creadas a partir de una institución que les da forma, como el Estado-Nación mexicano que creó la literatura, la cultura nacional mexicana, sino que se van gestando en las comunidades, ahí se van produciendo poco a poco. Después puede que sí sean apropiados por parte de una institución, por ejemplo, el gobierno de un estado o una institución que aglutina diferentes comunidades indígenas, diferentes pueblos indígenas. Todo eso es posible. Aquí lo que va a predominar no va a ser tanto, en el caso de las literaturas regionales, la importancia de una lengua determinada, sino de una variedad dialectal de esa lengua, una manera particular de hablar la lengua. ¿Ok? En el caso de las literaturas indígenas, ahí es fundamental la presencia de la lengua, ¿no? Pero ahí quedaría en nosotros la duda si las literaturas de los pueblos originarios califican de literaturas nacionales o literaturas regionales, o si son una categoría completamente distinta que sustraeríamos de esta organización de trinomio. ¿Ok? También las literaturas regionales, las culturas regionales establecen su propia geografía, construyen una historia común y tienen su propio sistema de símbolos, la idiosincrasia regional, ¿ok? Que es nada más que un sistema de símbolos, de relaciones ahí, de identidades, ¿ok? Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que pensar siempre cuando se habla del concepto de literatura, de cultura, que se puede estar hablando de cultura universal, cultura nacional, cultura regional, alta cultura, cultura popular, cultura mediática, o a lo mejor se está aludiendo al concepto antropológico gigantesco del concepto cultura. ¿Ok? Bueno, nosotros a manera de reflexión, lo que vamos a hacer es un ejercicio de lectura y comentario de una lectura. En este caso no se trata de una lectura de carácter literario, sino se trata de un discurso. El discurso que dio la autora argentina María Teresa Andrueto al recibir un premio muy importante por su contribución a la literatura infantil. Y esta persona reflexiona sobre el valor de una literatura que está escrita en la variedad local de una lengua, en ese dialecto de una lengua. ¿Ok? También reflexiona un poco sobre la exigencia, el imperativo que impone el mercado editorial
para que cada vez se escriba en una especie de lengua franca, en una especie de lengua estándar que no tenga características regionales. Y en cambio, pues María Teresa defiende el uso de la variedad, el uso de la variedad regional en la escritura de textos literarios. Bueno, la propuesta para ustedes es escribir, leer el texto y escribir su propia reflexión con base en estos dos puntos que les estoy proponiendo. Ya a partir de aquí vamos a empezar a entrar a las literaturas regionales, empezar a leer textos de literatura regional para ver cómo se manifiestan estas nociones que acabo de explicar. Espero que disfruten el texto y nos vemos en la próxima lección.